Información importante, necesitamos saber cuál es nuestra fecha de evaluación. Nuestra fecha de evaluación, en este caso, para la tarea, era 30 de junio de 2024. Realmente, si está bien formulada su hoja, no importa si yo en este momento les digo que en lugar del 30 de junio va a ser 30 de julio o 31 o cualquier día del año, ustedes podrían obtener la prima devengada y la prima no devengada, siempre y cuando esté bien formulado, ¿sale? Entonces, por ahí recuerdo que alguien me dijo: "Maestra, es que yo me tardé 2 días o no sé cuánto tiempo en hacer el cálculo y había puesto la fecha de julio", ¿no? Algo así. No importa, si tu hoja, de nuevo, si todo está bien formulado, si tienes bien las fechas con los candados correctos, no importa si le pones el cierre de junio, el cierre de septiembre, el cierre de diciembre. De hecho, eso es lo que hacemos en las auditorías, ¿no? Dejamos ya nuestra hoja formulada. Es más, si su base cambia de formato, si primero están las fechas de inicio y fin de vigencia, o estas fechas están al final, o tienen más columnas, menos columnas, no importa. Vinculan correctamente las fórmulas y las recorren y listo, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a aprender a hacer en esta clase. Si yo porque eso va a pasar en el examen, les voy a dar cierta base de datos o en su práctica les voy a dar cierta base de datos o en su examen final, primera, segunda vuelta, en su examen extraordinario, tienen una base de datos y parte o pregunta que seguro va a venir es el cálculo del factor de devengamiento y de no devengamiento, ¿sale? Entonces, vamos a ver. Voy a hacer algunas anotaciones por aquí a la derecha. Necesitamos para el cálculo del factor de devengamiento cierta información, ¿no? Necesitamos nuestra fecha de evaluación, que en este caso es el 30 de junio de 2024, ¿sale? Es decir, la fecha a la que me interesa hacer el análisis, la proyección, el cálculo de la reserva, el cálculo del factor, lo que sea, nuestra fecha de evaluación es la fecha en la que estoy parada. Puede ser, eh, generalmente pues es una fecha anterior, ¿no? Puede ser que nos estén solicitando hacer un análisis de la prima devengada o la prima cedida no devengada de 2023, tu fecha será la de 2023, ¿sale? Para el factor de devengamiento y no devengamiento necesitamos las fechas de inicio de vigencia y la fecha de fin de vigencia de la póliza, ¿sale? Esos son los únicos datos que necesitamos. Si te piden la prima devengada, la prima no devengada, la comisión devengada, la comisión no devengada, los costos de adquisición de vengados, los costos de adquisición no devengados, todo esto se calcula con base en el factor de devengamiento y el factor de no devengamiento, ¿sale? Y lo único que necesitamos hacer es multiplicar ese concepto por nuestro factor de devengamiento o por nuestro factor de no devengamiento, dependiendo qué es lo que nos estén solicitando. Para obtener estos dos factores, necesitamos los días totales o, en otras palabras, el periodo total de cobertura. Y necesitamos ya sea los días transcurridos o los días no transcurridos. Transcurridos, ¿vale? O, en otras palabras, el periodo transcurrido o el periodo no transcurrido. ¿Por qué hago la diferencia entre el periodo y los días? Porque dependiendo del proyecto que estés haciendo o de la proyección que estés haciendo, lo que te interesa hacer, puede ser que lo estés haciendo de manera anual, de manera trimestral,
no sé, ¿no? Generalmente, y para efectos de auditoría, lo calculamos exacto, a días totales. Pero para proyectos de consultoría donde estás haciendo ciertos análisis a alto nivel, lo hacemos a lo mejor de manera anual, ¿no? Algo, y utilizaremos algo de este estilo, transcurridos. Sale. De hecho, como que esta formulita o con los días totales está en la CUS para el cálculo del factor de devengamiento y no devengamiento. Vamos a ver. Entonces, necesitamos obtener los días totales. Voy a borrar todo esto, ahorita no me interesa. Necesito obtener los días totales de cobertura. Estos días totales de cobertura, pues no es más que la diferencia de fechas, ¿sale? Algo que yo les comentaba en la última clase para que lo tuvieran por ahí en consideración es que para efectos de este curso vamos a considerar que los días de cobertura fueron o considera todo el día del inicio de vigencia y todo el fin del fin de la vigencia o de la fecha de fin de vigencia, ¿sale? Esto es para que lleguemos tal cual en decimales al mismo número entre ustedes y yo. Y para efectos de examen, para efectos de poder comparar, pues no perdamos ningún día, ¿sale? Tal vez estamos siendo así como súper detallistas, pero al final es un criterio que nos va a servir para estar alineados y para poder comparar sus resultados con el mío. Entonces, días totales, aquí voy a agregar una línea solamente para efectos de hacer ciertas pruebas y ver si efectivamente esta fórmula que estoy haciendo aquí o lo que vaya haciendo en las columnas de la derecha me salen, ¿sale? Una de las cosas que decíamos es, si nosotros estamos parados o tenemos una póliza que tiene una cobertura de 2 días, pues yo espero que las fechas de inicio y fin de vigencia de la resta de esos 2 días me den, o de esas dos fechas me den 2 días de cobertura, ¿sale? Entonces, supongamos que tengo el 30 de junio de 2024 una póliza con esta fecha de inicio, es más, la del 30 de junio y termina un día después su cobertura. Esta va a ser una póliza que cubre tanto el 30 de junio como el 1 de julio. Por lo tanto, si yo hago esta resta y corro esta fórmula para la línea que acabo de agregar, yo esperaría que me diera 2 días de cobertura. Entonces aquí le voy a sumar un 1. Maestra, ¿por qué le está sumando un 1? Depende también, ojo, de la herramienta que estén utilizando. Hay pólizas o más bien hay herramientas en las que cuando restas dos fechas en automático te da un 2, no sé, dependiendo, ¿sale? Para efectos del Excel, que es la herramienta que estamos utilizando, y nuestra postura, que se va a cubrir todo el 30 de junio y el 1 de julio, los días totales de cobertura van a ser 2. Por lo tanto, si yo resto solamente así las fechas, me va a faltar agregarle un día de cobertura a todas mis pólizas, ¿sale? Ojo, necesito que me vayan preguntando cualquier cosa, cualquier duda, porque este Excel que estoy haciendo no se los voy a compartir, ¿sale? Entonces, vamos alineados ustedes conmigo, ¿vale? Voy a agregar otro número, otras filas aquí, solamente para que voy a ir sumando las bases o los días que voy calculando aquí. Este no lo estoy considerando porque es una prueba, pero si ustedes suman todos los días totales de su base, les debe de dar 502.272 días, ¿sale? Entonces, ahí es como una manera para que ustedes puedan comprobar que efectivamente los días totales ya les salió, ¿sale? Ahora, ¿qué más necesito obtener? ¿Quién me dice?
Sería el número de días al cierre que propuso, ¿no? Número de días al cierre, transcurridos o no transcurridos. ¿Por cuál empezarías? Por los transcurridos. Dale. Días transcurridos, ¿sale? Habrá quien empezó por los días no transcurridos. También lo vamos a hacer de esa manera, lo vamos a hacer de las dos, ¿sale? Para obtener los días transcurridos son, y esto voy a abrir un PowerPoint. Déjenme, les presento. Entonces, sale. Vamos a ver. En los días transcurridos, ¿para qué queremos obtener los días transcurridos? Para calcular el factor de qué. Devengamiento. Factor de devengamiento, sale. Yo para este factor de devengamiento tengo una fecha de inicio y fin de vigencia, ¿sale? Aquí está mi fecha. Esta es la cobertura de mi póliza y yo estoy en algún punto de este inicio y fin de vigencia, ¿sale? Eso quiere decir que a mí lo que me interesa calcular son los días que ya transcurrieron, ¿sale? De aquí a acá. Por acá tengo entonces mi inicio de vigencia, mi INIVIG, y por acá tengo mi FINVIG, ¿sale? Y esta es mi fecha de evaluación, ¿vale? Entonces me interesa saber cuántos días transcurrieron entre mi inicio de vigencia y mi fecha de evaluación. Lo que tendría que hacer son restar estas dos fechas, ¿no? Mi fecha de evaluación menos mi inicio de vigencia. Eso es lo que tendría que hacer. Facilito. Me regreso a mi Excel y digo, voy a restar mi fecha de evaluación, que la tengo por acá. Voy a restar mi fecha de evaluación menos mi inicio de vigencia. ¿Vale? En principio, si yo resto todos estos días transcurridos y hago tal cual esta operación, me sale que de días transcurridos, nada más para ver que vayamos igual, 298,145 días, ¿sale? Después de esto, podríamos obtener nuestro factor de devengamiento, ¿vale? Voy a poner aquí factor de devengamiento y pues lo que tendríamos que hacer sería los días transcurridos entre los días totales y desde la primera fórmula ya tengo o debería de tener una alarma, ¿no? El resultado dice que de factor de devengamiento tengo 1.41. ¿Esto qué quiere decir? Que ya terminó la vigencia de la póliza. Que ya terminó la vigencia de la póliza. De hecho, estoy diciendo que mis días transcurridos son más de los días totales que tengo en la cobertura de la póliza, ¿sale? Entonces, pues eso no está correcto. Aquí tendré que poner alguna llave, alguna condición diciendo que si tal vez el fin de vigencia de la póliza es menor o igual a la fecha de evaluación, entonces que mis días transcurridos los tope a los días totales. Puedes hacer el candado o la condición en los días transcurridos o puedes hacer la condición en el factor de devengamiento, como ustedes lo quieran hacer, ¿sale? Nosotros vamos a hacerlo en esta ocasión en los días transcurridos, ¿sale? Vamos a ver. Los días transcurridos, yo voy a decir, oye, si mi fecha de fin de vigencia es menor, es más, si mi fecha de fin de vigencia es menor a mi fecha de evaluación, entonces tópalo a los días totales. Vamos, les voy a presentar de nuevo la presentación, ¿sale?
Esto es lo que esperábamos que sucediera, ¿sale? Pero en nuestra primera fórmula o nuestra primera póliza, nuestra fecha de evaluación está hasta acá. Ya terminó la vigencia. Nuestra fecha de evaluación está hasta acá. Entonces vamos a decir que si nuestra fecha de evaluación es menor que nuestra fecha de fin de vigencia, perdón, es menor que la fecha de evaluación, mis días transcurridos van a ser igual a mis días totales, ¿sale? Lo voy a escribir por acá. Si mi fin de vigencia es menor o incluso igual que mi fecha de evaluación, entonces mis días transcurridos van a ser igual a mis días totales. Eso es lo que voy a poner de condición, ¿sale? ¿Qué otra cosa puede suceder? Puede suceder Que salga negativo. que salga negativo. Que mi fecha de evaluación esté por acá y entonces mis días transcurridos son 0, ¿no? No hay nada por acá. La condición que debo de poner es, si mi fecha de evaluación es menor que mi inicio de vigencia, entonces los días transcurridos son 0. No ha pasado nada, ¿no? Porque todavía no inicia vigencia la póliza. Transcurridos, ¿sale? Entonces, estas dos son las condiciones que me voy a llevar al Excel para que sea nuestra guía. Voy a poner, la voy a agregar otra. Sí, mi fecha mi fecha de fin de vigencia es menor o igual que mi fecha de evaluación, la dejo fija, entonces mis días transcurridos van a ser igual a mis días totales. Si no, pues haz lo que ya te había dicho que hicieras, ¿sale? Días transcurridos, vamos a poner ajustados, ¿sale? Y después voy a agregar la siguiente opción o el siguiente escenario que puedo llegar a tener. Y digo, si mi fecha, voy a agregar otra, pero lo estoy haciendo pasito por pasito, ¿sale? Si mi fecha de evaluación es menor que mi inicio de vigencia, entonces ponle 0. Si no, ponle lo que te había dicho que hicieras. Vamos a ver si sí. Estos son mis nuevos días ajustados. Voy a poner un filtro, a ver qué me salió. Igual y la regué, igual y no. Tengo puros ceros. Entre 0 y 1 tengo por aquí algo que está en blanco, que bueno, es la primeritita. Vamos a ver, me interesan ver los que están en 0. Los que están en 0 es el factor de devengamiento 0 y quiere decir que son pólizas en los que pareciera que todavía no inicia vigencia la póliza. Por ahí hay algo raro. ¿Qué ven de raro en este cálculo? ¿Quién me dice?
¿O no hay nada raro? No sé si hay algo raro. Que están, o sea, las fechas de inicio de vigencia están después a la fecha de evaluación. Que las fechas de inicio de vigencia están después de la fecha de evaluación, ¿sí? Y por lo tanto su factor de devengamiento es 0 porque no se ha devengado nada, ¿no? Pero ¿qué ven en esta póliza? ¿Alguien ve algo? Que debería de estar contando porque está justo en ese día de inicio de la vigencia. Debería de estar contando algo, ¿no? No sabemos cuánto, pero recuerden que lo que dijimos es tu fecha de evaluación es al final del día. O sea, quiere decir que tú estás parado al final del 30 de junio de 2024. Y específicamente esa póliza inició vigencia el 30 de junio de 2024, pero a las 00 y tú estás parada al final de ese día. Quiere decir que por lo menos ya transcurrió un día. No quiere decir que por lo menos, quiere decir que ya transcurrió un día de vigencia. ¿Sale? Entonces, algo chueco está específicamente en esa línea. Las demás nos hacen sentido porque son pólizas que todavía no inician vigencia, ¿sale? Que están después de mi fecha de evaluación y por lo tanto no se ha transcurrido, no han transcurrido nada de días. Estos son los días transcurridos, los buenos, ¿no? Los ya súper ajustados, los que sí tienen sentido porque no puedes tener días transcurridos negativos, ¿sale? Entonces, esta la voy a marcar. Voy a ver qué sucede, ¿sale? Y además voy a ver, vimos los que estaban en ceros, vamos a ver los que están en 1. Los que están en 1 deben de ser pólizas que ya terminaron vigencia porque su factor de devengamiento, que los días transcurridos son igual a los días totales, ¿no? Todas estas deben de ser pólizas que efectivamente terminaron vigencia y terminaron, fíjense, este último día, estas pólizas que terminaron justo el día de mi fecha de evaluación, pues ya no hay, o sea, tú estás parado aquí al final del día y aquí estás parado al final del día, entonces estas pólizas ya se devengaron todo, ¿no? Todo. La única y las otras pólizas que tienen un número, bueno, suponemos que están bien calculadas, ¿no? Ya no hay forma de cómo validarlas más que vayas uno a uno, pero así como a grandes rasgos, lo que debemos hacer es validar que efectivamente tu factor de devengamiento o de no devengamiento, por el que sea que hayas comenzado, pues que estos ceros, primero que no haya negativos, que no haya pues, mayores a 1, y pues así a grandes rasgos, cuando los filtres, pues que te hagan sentido estas cosas, ¿no? Entonces, solamente ahí, en principio, vota algo raro. Maestra, disculpe, ¿no será porque le falta sumar un 1 a días transcurridos? Sí, nos hace falta eso, justo. Eso lo vamos a ver. A lo mejor, si no hubiéramos tenido esa póliza ahí, no nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Porque si esa no hubiera votado, nosotros nos hubiéramos ido con la idea de que, pues ya está bien calculado, ya no nos da menores a 0, no nos da mayores a 1 y entonces, pues así me voy a seguir con el cálculo, ¿sale? Lo que yo siempre hago y siempre lo doy en el curso es hagan pruebas con pólizas de una temporalidad cortita para ver que efectivamente les da el resultado que queremos o que esperamos, ¿no? Y para eso agregué esta línea donde es una póliza o donde voy a jugar con las fechas donde solo cubre 2 días. ¿Por qué 2 días? Porque o me da 1 o me da 0.5 o me da 0. No hay de otra. No tengo otros números, ¿sale? O tengo 0 o tengo 1 o tengo 0.5 dependiendo de qué es lo que esté calculando, pero si no es el factor de devengamiento, es el de no devengamiento y no hay de otra, ¿ok? Entonces, en teoría, nosotros pues ya tenemos una fórmula aquí, la voy a copiar, la voy a pegar acá arriba y cuando la pego acá arriba ya me salta algo, ¿no? Veo que con las fórmulas que yo puse acá abajo, mis días transcurridos dice que no se ha transcurrido nada. Y pues yo sé que es una póliza que inició el 30,
que si estoy parado al final o parada al final del 30 de junio, pues por lo menos debería de tener un día transcurrido aquí, ¿sale? Entonces, eso quiere decir que me hace falta sumarle un 1 aquí a mi formulita. Y aquí me hace falta, ya no me hace falta nada porque lo guié, lo usé en esta, ¿vale? Entonces, ahora sí voy a ver qué pasa con esta póliza, ¿sale? Días transcurridos y me sigue dando 0, pero me sigue dando 0, pero porque solamente tengo 2 decimales en vista, pero realmente ya se devengó algo, ¿no? Ya tengo por ahí un numerito. A ustedes y a mí nos debió de haber salido exactamente el mismo número. Así hasta, si abrimos 20 decimales, nos debe de salir el mismo, la misma cifra, ¿sale? Entonces nos hacía falta por aquí sumarle un 1, ¿vale? Voy a recorrer estas fórmulas por acá. Y de factor de devengamiento, si ustedes lo suman tal cual, pues les debió de haber dado algo así como 784.4896, ¿vale? Para obtener la prima devengada, lo único que tendrán que hacer es multiplicar este factor devengado por la prima. Pueden sacar el factor de no devengamiento como la diferencia 1 menos este factor. Y la prima no devengada es el factor de no devengamiento por el monto de prima. ¿Sale? Ya voy a eliminar mi línea que agregué, que era solamente una prueba. Y si ustedes seleccionan toda esta base, insertan, se van a la pestañita de insertar. El primer simbolito es una tabla dinámica, insertar tabla dinámica. Les va a lanzar una ventana de este estilo. Le van a dar OK y les va a crear una tabla dinámica que les va a dar cifras en función a la base que acaban de seleccionar. Queremos saber de cuánto es por subramo. Vamos a ver, también tenemos ramo. Y queremos sumar la prima. Y queremos sumar la prima devengada y la prima no devengada. Estos son los montos a los que debimos de haber llegado. Prima, prima devengada, prima no devengada. ¿Alguien llegó? Sí, maestra. Jorge, ¿también llegaste? Tienes una pregunta. Bien. Carlos, Víctor, Israel. Sí, también llegué a ese resultado. Solo tenía una duda. Dime. Bueno, cuando hice el ejercicio, os estoy llegando a los Ujú, mismos resultados que usted. ujú. Pero fue porque en mis condicionales, bueno, o sea, usted lo puso como
justo condicionar el total de días a 365 o así. Y yo lo que hice fue que, pues mis resultados sí me daban justo mayor de 1 Condicionaste el factor. Ajá, exactamente. Sí, también. ¿Sí está bien correcto también eso? Sí, Ah, ok, vale, gracias. sí, lo que su compañero dice es, voy a hacer por acá. Calculas un factor de devengamiento. Dices, pues yo voy a sacar mis días transcurridos entre mis días totales. ¿Ve? Que era como lo que tenía. Que no lo ven. Acá está. Vale. Acá vamos a hacer un factor de devengamiento 2, ¿sale? Y lo que él hizo fue los días transcurridos que inicialmente salieron ahí como medios raros, positivos, negativos, y entonces hizo algo de este estilo, ¿no? Y aquí te das cuenta, si le damos un poquito de formatito, que pues estas cosas están bien raras, ¿no? En principio te dan números negativos. ¿Y por qué te dan números negativos? O si filtro esos negativos, son pólizas que todavía no inician vigencia, ¿no? Que todavía no inician vigencia. Entonces, si todavía no inician vigencia, quiere decir que el factor de devengamiento es de 0. ¿No? Si todavía no inicia vigencia, es que el factor de devengamiento es de 0. Entonces, puso algo así como si esto es menor a 0, ponle 0, si no, ponle esto. Vamos a ver si sí. Y entonces los limita. Aquí están, ¿no? Y después adicionalmente, en esta misma, te digo, yo lo hice como paso por paso. Por ejemplo, esta póliza, que el factor de devengamiento es mayor a 1, son porque estas pólizas, ese factor debería de ser 1, ¿no? Entonces, aquí le pones otra condicional y le dices que si todo esto es mayor que 1, le pongas 1, si no, pues haces todo esto. Vamos a ver si sale. Esto por la prima. Prima de vengada 2. Voy a considerarlo en la tabla dinámica. Y voy a sumar por acá prima de vengada 2. Y esta es igual a esta. Pero con un cálculo diferente, ¿no? Es más, lo puedes condicionar en lugar de los factores a las fechas, ¿no? Si tu fecha de fin de vigencia es menor o igual que tu fecha de inicio o tu fecha de evaluación, entonces ponle 0. Ahora sí que no importa cómo lo calculen, depende de qué información tengan. A lo mejor alguien comenzó, en lugar de obtener los días transcurridos, comenzó por los días no transcurridos, que también es válido, ¿no? De muchas maneras, no importa. Lo que sí es que con la postura de que inicia vigencia o la cobertura inicia vigencia justo a las 00 de la fecha de inicio de vigencia y termina a las 24 horas de la fecha de fin de vigencia y tu fecha de evaluación estamos parados al final del día. Esto es al inicio del día, al final del día, al fin del día. Su resultado y el mío y entre ustedes debe de ser exactamente el mismo. No importa dónde pongan las condicionales aquí, no importa qué suceda. Es más, de nuevo, si ustedes, lo que les decía al inicio de la clase, si ustedes mueven esta fecha,
en automático, si sus condicionales están bien hechas, sus fórmulas están bien hechas, ustedes pueden calcular el factor de devengamiento a cualquier día, ¿no? Enero, febrero, marzo. Vamos a ponerlo al 31 de marzo de 2024. Le dan Enter y en automático ustedes van a tener, fíjense, y esto y se ve muy claro. Voy a copiar este factor de devengamiento, lo voy a poner por acá. Prima devengada al 31 de marzo, ¿sale? Enero, febrero, marzo, abril, 30, la prima devengada. Al 31 de mayo, la prima devengada. Al 30 de junio, al 30 de junio, al 31 de julio, esta es la prima devengada, ¿no? Y tiene sentido que vaya aumentando porque conforme va pasando el tiempo, la prima devengada va en función a los días transcurridos. Entre más tiempo pasa, más días han transcurrido y por lo tanto tu prima devengada va incrementando. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Todo ok? Profesora, en una de las columnas, ¿por qué había dicho que se le sumaba 1? Vale. Voy a regresar al 30 de junio del 24. ¿Sale? Que esa era la tarea. Sumamos los días aquí. En esta en específico la voy a marcar en verde y lo voy a hacer un poquito más alto, es más grande. Es más, lo voy a poner en otro color porque ya tenemos verde. La voy a poner en azulita, ¿sale? Aquí lo que hicimos fue, estos montos no nos interesan, los voy a ocultar. Esto tampoco lo voy a ocultar. Aquí, si no le sumamos el 1, ¿qué pasa si tienes una fecha? Estas las voy a copiar, las voy a poner acá. ¿Qué pasa si tienes una póliza que inició vigencia el 30 de junio y termina vigencia un día después? Aquí lo que estamos diciendo es una póliza que te cubre todo el 30 de junio y todo el 1 de julio, ¿sale? Si nosotros aquí no le sumamos un 1, decimos que los días transcurridos son 0, ¿sale? ¿Eso qué quiere decir? Que me voy a llevar estas aquí. Ver acá. Dale. ¿Qué sucede si no le sumamos el 1? Decimos que tenemos una póliza de inicio que inicia aquí, termina acá, ¿sale? Supongamos que esto es exactamente a la mitad de la vigencia y entonces que ya transcurrió todo lo que está aquí, ¿no? Ya transcurrió todo esto. Si ya transcurrió toda esta parte del inicio a nuestra fecha de evaluación, quiere decir que ya pasó un día, que ya tuviste un día de transcurrido, ¿sale? Y te falta otro día por transcurrir, que tu factor de devengamiento es 0.5 y tu factor de no devengamiento es 0.5 porque estás parada exactamente a la mitad de la vigencia de la póliza. Eso quiere decir que en días transcurridos aquí
a nuestra fórmula le hace falta sumarle un 1, ¿ok? Porque de días transcurridos, según este esquemita, pues ya pasaron un día, ¿no? Aquí tu inicio de vigencia es el 30 de junio y tu fin de vigencia es el 1 de julio. Por lo tanto, ya pasó un día. Si tú le haces así tal cual la fórmula, sin esa consideración en estas fechas o cuando haces esta resta, te va a quedar volando por ahí un día. Quién sabe dónde se quedó. Por eso le hace falta agregarle un día a tu suma, a tu resta más bien. ¿Sale? Por eso. Por eso agregamos una línea por ahí, hicimos una prueba de las fechas de inicio y fin para ver que efectivamente jalará la fórmula. Por eso es que nos hace falta, por eso es que le sumamos un día. No siempre, ojo, no siempre, la verdad no sé, los días transcurridos sí siempre hay que sumarle un día, en los días, en los días totales sí hay que sumarle un día, en los días transcurridos dependiendo de cómo estés sacando la resta, puede ser que sí siempre le tengas que sumar un día o no, no sé. La verdad es que yo no me aprendo las fórmulas como tan de memoria, pero mi recomendación es siempre haz una prueba ya una vez que tengas formulado, ya que tengas esto, siempre haz una prueba. Si tienes una fecha de evaluación, por ejemplo, del 31 de diciembre, ¿no? Que esa es como la de siempre, el 31 de diciembre. Entonces, esta es una fecha muy utilizada en auditorías porque es la fecha que nos interesa hacer la revisión al cierre de cada uno de los años. Entonces, 31 de diciembre, ya que tengas tu cálculo, tu base de datos, lo que sea, toma la primera línea, guarda por ahí tus fechas para que no alteres la información final y supón que tienes una póliza que inicia vigencia el 31 de diciembre, es decir, el mismo día que tu fecha de evaluación y que termina un día después, ¿no? Entonces, tú ya sabes, al ser una póliza de corto tiempo, tú ya sabes que o el factor es 0, 1 o 0.5. Como estás parada al final de la fecha de evaluación, al final del primer día, del 31 de diciembre, tus días transcurridos es 1, ¿no? Tus días totales son 2, por eso le estamos sumando aquí también un 1 y por eso le estamos sumando aquí también un 1. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tu fecha o tu póliza a lo mejor no iniciara el 31 de diciembre de 2023, sino que iniciara el 1 de enero de 2024? Tus días transcurridos de 2024, tus días transcurridos esperamos, todavía no le he dado enter, tus días transcurridos esperamos que sean 0, porque no ha pasado ninguno de los días, pero tus días totales siguen siendo 2. No se ha transcurrido ningún día y por acá debería de estar. En el factor de no devengamiento deberías de tener un 1 porque está como complemento en esta fórmula, ¿no? Pero es un análisis que debes hacer en tus fechas, en tus renglones, como parte de tus pruebas. Ok, profesora, vale. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profesora, ¿cree que me pueda mostrar la celda del factor de devengamiento 2 donde ponemos los condicionales en la fórmula? Sí, esta. Porfis. Lo hago más grande. Listo, gracias. Sí, lo que estamos diciendo es, a ver, si el factor de devengamiento es menor a 0, ¿por qué te dio menor a 0? Que es como la condición que debes hacer, ¿no? O qué condición le debes de poner. Si es mayor a 1, filtra todos los que te dieron mayor a 1 y fíjate qué es lo que tiene, qué características tienen hicimos algo así como días transcurridos entre días totales. Ojo, estos días transcurridos no tienen ninguna condición, ningún candado, nada. Los días totales tampoco tienen ningún candado y sacamos el factor, ¿no? Entonces, una de las
de los consejos que les daba es una vez que calculen su factor de vengamiento o no de vengamiento, pónganle un filtro y vean que les salgan cosas consistentes. En este caso, ya sabemos que no pueden dar negativos y tampoco pueden dar mayores aún, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estos que son negativos, los filtro y digo, ¿por qué me dan negativos? ¿O qué estoy haciendo con estos negativos? Estos me dan negativos porque aquí le cambié la fecha de evaluación. La fecha de evaluación es, primero es la fecha de evaluación y después inicia en vigencia la póliza, ¿no? Esta es mi fecha de evaluación y después para esos que filtré, inician vigencia después. Estoy calculando mi factor de devengamiento. Entonces, quiere decir que todos aquellos que tienen cosas negativas, resultados negativos, mi factor de devengamiento debe de ser 0. Y fíjate, ya en la corrección que hicimos aquí, mi factor de devengamiento efectivamente me da 0, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es que estoy diciendo, si el resultado de hacer esta división de los días transcurridos entre los días totales es menor o igual a 0, ponle 0, porque mi factor de devengamiento debe de ser 0. ¿Sale? Porque no ha transcurrido vigencia. Es más, si agregas más por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, todas estas seguramente son pólizas que todavía no inician vigencia a la fecha de evaluación que acabo de mover al 31 de diciembre. Entonces, es un tema de analizar la base, de no aprenderse las fórmulas, sino de saber qué es lo que estamos calculando, qué queremos obtener. Ahora, puedes obtener también los días transcurridos. Aquí la forma en la que la calculamos son días transcurridos y días totales, ¿no? Pero también puedes calcularlo en función a los días no transcurridos, a los días no transcurridos, ¿sale? Voy a ocultar todo esto porque fíjense, aquí sacamos días transcurridos, los que ya pasaron, obtuvimos el factor de devengamiento y como complemento sacamos el de no devengamiento, ¿sale? Lo pueden hacer al revés, como sea, mientras obtengamos el mismo resultado. Vamos a ver cómo hubiera sido si hubiéramos empezado, si su compañera en lugar de decir días transcurridos, hubiera dicho días no transcurridos. Voy a ocultar todo esto. Está bien, ¿sale? Voy a regresar a la fecha del 30 de junio de 2024. Y voy a ver mis días no transcurridos. Otra vez les voy a presentar, no, en este mismo, a ver. Ya vi que sí puedo. Sale. ¿Qué pasa ahora si tengo mi factor de no devengamiento? ¿Vale? Para mi factor de no devengamiento tengo mi inicio de vigencia, mi fin de vigencia, mi fecha de evaluación, mi fin de vigencia y ahora me interesa obtener esto que está del lado derecho de mi fecha de evaluación. Necesito saber mis días que todavía no transcurren, es decir, la diferencia entre mi fin de vigencia y mi fecha de evaluación. Entonces me voy a ir aquí y voy a calcular mis días no transcurridos, ¿vale? Para mis días no transcurridos, entonces voy a restar mi fin de vigencia menos mi fecha de evaluación. Mi fecha de evaluación lo voy a dejar fijo. Y aquí ya me salen unas cosas raras desde el inicio y digo,
pues porque no puedes tener días transcurridos y no transcurridos negativos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Esta hoja la voy a borrar. Esas se las voy a dejar aquí, ¿sale? ¿Qué sucede específicamente en la primera línea? ¿Qué pasa con mis días transcurridos? ¿Cuánto me debe de dar? Que digan los días no transcurridos, perdón. Días no transcurridos. ¿Cuántos días no transcurridos hay en esa póliza? Y mi fin de vigencia es 28 de enero de 2024 y mi fecha de evaluación es 30 de junio. ¿Cuántos días no transcurridos tengo para esta póliza? 0, porque la vigencia ya acabó. 0, porque la vigencia ya acabó. Quiere decir que estamos en algo de este estilo. Acá, ¿sale? Entonces, mis días transcurridos, no hay días no transcurridos, ¿no? Entonces, voy a decir, si mi fecha de fin de vigencia, es más, si mi fecha de fin de vigencia es menor que mi fecha de evaluación, entonces mis días no transcurridos son 0. Lo voy a poner en esta misma. Si mi fecha de evaluación es menor que mi fecha de evaluación, que diga, si mi fecha de fin de vigencia es menor que mi fecha de evaluación, entonces ponle 0. Si no, pues haz lo que dijiste que ibas a hacer. Y entonces aquí pareciera que ya no tengo cosas negativas. Suena como que en principio ya está bien mi cálculo, no tengo alguna otra manera de validarlo hasta este punto porque van a hacer el filtro y les va a dar cosas positivas, ¿no? Y van a decir, bueno, ya con eso, pudiera ser que con eso sea suficiente. Mi factor de devengamiento entonces va a ser mis días no transcurridos entre mis días totales. Recorro la fórmula y entonces aquí me doy cuenta que tengo algo mayor a 1. Los filtro y me doy cuenta que son pólizas para las cuales todavía no inicia vigencia la póliza, ¿sale? Entonces, ahora estoy acá. Acá. Y mis días no transcurridos son iguales a mi fecha, a los días totales, ¿sale? Entonces necesito ponerle otra condición. Si mi fecha de evaluación es menor que mi inicio de vigencia, entonces mis días no transcurridos van a ser igual a mis días totales. Voy a quitar este filtro y lo voy a poner en esta que estoy calculando. Sí, mi fecha de evaluación fija es menor a mi inicio de vigencia, entonces mis días no transcurridos es igual a mis días totales, si no, haz lo que te dije que hicieras. Recorro la fórmula, veo mi factor de devengamiento y entonces este es factor de no devengamiento. Y entonces ya me salen cosas entre 0 y 1. Vamos a ver si es cierto que nos salió algo bonito. Aquí voy a agregar para hacer la separación. Y
yo esperaría que este factor y este factor fueran el mismo, ¿no? Este está calculado, el de la columna W está calculado en función al complemento del factor de devengamiento y este está calculado independiente a partir de las fechas, ¿sale? Voy a sumar este aquí, voy a sumar este acá y por lo menos así la suma de todo me da lo mismo. Voy a ver mi prima no devengada en función a este factor nuevo que sacamos, por la prima y mi prima no devengada es igualita. ¿Sale? Entonces, no hay un orden de primero los días transcurridos y después los días no transcurridos. No importa dónde pongan las condicionales, si lo van a poner en los días, en el cálculo de los días o en el factor, o si el factor va en función, la condicional está arriba, en función a si te sale mayor a 1, menor a 0. Lo pueden también poner la condicional en función a que si la fecha de evaluación o si la fecha de fin de vigencia cumple ciertas características, la fecha de inicio de vigencia es menor a la fecha de evaluación. No sé cómo sea, cada quien hace el modelo como quiera. Ahora sí que esto es como dependiendo de cómo vayan creando su archivo. Lo que me interesa es que en la lógica sepan qué es lo que se está haciendo, ¿no? Si no entendemos qué estamos calculando entre los días transcurridos y no transcurridos o el factor de devengamiento y no devengamiento, pues entonces nunca nos va a salir, ¿no? Heber. Sí, maestra, tengo, bueno, no es más una duda existencial, o sea, sí le entendía lo que hicimos, pero lo que pasa, bueno, quiero que me digan que está mal mi lógica. Lo que pasa es que yo para iniciar esto primero hice un filtro diciendo, ok, solo me interesan las primas en las que todavía está en medio la fecha en la que estoy evaluando. Bueno, no como tal eso, o sea, puse como de las de inicio de vigencia y las de final de vigencia, y si la estaba menor o igual al final de vigencia no las contaba, y ya de ahí hice todo lo demás. Pero no llegué a los mismos resultados con usted, entonces estoy seguro que estoy mal. Tu Pero lógica, seguramente tu lógica está bien, lo que están mal son tus fórmulas, ¿no? Entonces me imagino que hiciste algo así como que, pues voy a ver todas las que iniciaron vigencia antes de la fecha de evaluación, que son estas, y todas las que terminaron después de la fecha de evaluación, que deben de ser estas. O sea, en principio, debes de tener 1,195 pólizas que están en vigor, o sea, que tu fecha de evaluación está entre tu inicio y tu fin de vigencia de la póliza, ¿sale? Y ahí, tal cual, tienes días transcurridos no raros y por lo tanto, tu factor de devengamiento no te debería de salir raro antes de ponerle cualquier filtro, ¿no? O cualquier condición. El problema fue que seguramente cuando hiciste el filtro, algo hiciste mal. Entonces, he ahí el problema. O sea, ¿deberías de llegar al mismo resultado? Sí. ¿Es recomendable trabajarlo con filtros o con esas condiciones? No. ¿Por qué? Porque el día que yo te pase una nueva base para el examen, te vas a tardar un buen en ir a filtrar y ver y no sé qué, y entonces aquí y entonces acá le pongo 0 y aquí le pongo 1. no filtré así, sí filtré por fórmula. Usé la fórmula de Day-Div. Bueno, no importa, ya. Algo está choco por ahí.
Sí, Sí. sí, sí, es que, o sea, no rompí no rompí la regla de los factores de devengamientos que fueran entre, o sea, que medían números raros, son desde 0 a 1. Por eso pensé que sí, pero entonces no. Bueno, Sí, gracias. sí, sí. Vale. ¿Alguien más? Eduardo. Solo tengo una duda con respecto a los resultados finales. Es que prácticamente me salió casi todo lo mismo. Solo fue Ajá. diferencia de unos cuantos miles. Entonces tenía duda de si en el examen ¿De iba unos cuantos qué? unos cuantos miles, por ejemplo, en la suma de la prueba de vengada, la diferencia fue 2000 y la no vengada fue de 3000. ¿Cuántos resultados? Además de que usé fórmulas diferentes. Por ejemplo, en la parte de las fechas, se va a Ujú. decir fecha. Asumo que ahí debe haber un cambio en los decimales. También con la consideración del día extra. Entonces, solo tenía duda de, llegado el examen, si ocupo unos fórmulas diferentes, tal vez me salgan resultados. Día del examen nos tiene que salir exactamente el mismo resultado a ustedes y a mí. No importa si utilizas una fórmula diferente, si utilizas la condicional en las fechas de fin de vigencia, en los días transcurridos, en los días no transcurridos, si la condicional está en el factor de devengamiento o en el factor de no devengamiento, si primero calculas el factor de devengamiento y después el de no devengamiento o al revés, no importa cuál sea el orden, al final el resultado de ustedes y mío debe de ser esto que está aquí, en decimales. Lo único que pudiera llegar a variar es por qué no le están sumando el 1, pero como nuestra es así algo que estamos considerando desde el día 2 de clase y desde el día 1 en nuestros cálculos, entonces no debería de haber ningún problema. Por eso es que hago mucho énfasis en que las fechas, en la postura de las fechas, ¿no? De las coberturas. Es la única condición por la cual eh, pudiéramos llegar a tener algo diferente, pero como les he estado diciendo mucho y he hecho mucho hincapié, entonces nuestro resultado debe de ser el mismo. Si hay una diferencia de 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 10 pesos, está mal calculado. Algo está mal en la fórmula. Y no me dejarán mentir, por ahí hay algunos compañeros que tomaron clase conmigo el semestre pasado, donde vemos también este tema y les prometo que el resultado nos debe de salir así, en centavos, igualito. Entonces, algo está mal. Si quieres, mándame tu, o o ya me lo enviaste, ¿le hiciste alguna corrección ahorita con No, esto de la clase? ya se lo envié. Sí, ahorita estaba corrigiendo unas cosas, pero creí que entonces nada más era una diferencia como, así decirlo, de decimales. Pero voy a volver a checarlo para que me salga así bien. Carlos Martínez. Ok. A ver si llega. Ahorita me lo envié al correo de aquí de KPMG, igual y lo podemos alcanzar a ver para que vean como qué errores o cómo es que se puede llegar a ver, a cachar cuando ustedes tienen un error o a lo mejor yo soy la que tengo el error, ¿no? También puede pasar. Pero Pero me dijo ahorita que se vemos. lo mandé o Ya por ayer. me lo acabo de enviar, de reenviar del correo al de PC Puma. El de PC Puma aquí a mi computadora debe de tardar unos minutitos. A ver si lo alcanzamos a ver. Chi, 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 chi. Bueno, solo que en ese archivo que le mandé, sí Ajá. tengo, bueno, un par de errores que definitivamente sí cambian, sobre todo en la prima no de vengada. La prima de vengada creo que es solo el error de un día, pero Ujú. el otro cálculo también está mal porque lo había puesto en meses y no lo había calculado como con días. Entonces creo que esto también afectó ahí. Ok. Pero no, ahorita que no. ¿Alguien más mientras me llega el archivo? Esaú. Sí, profesora, disculpe, ¿cree que me pueda volver a explicar lo de los días transcurridos? Por favor. Días transcurridos. Va de nuevo. Voy a eliminar todo esto porque nos hace
Vale. Días transcurridos. Queremos saber cuántos días han pasado desde que inició vigencia hasta la fecha de evaluación de la póliza, ¿sale? Días transcurridos. Transcurridos quiere decir, me voy a ir a mi imagen, esta que está por acá. Y entonces voy a copiar esto, 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 esto. Y lo voy a poner por acá, ¿sale? Entonces, mis días transcurridos lo queremos para sacar el factor de devengamiento. ¿Vale? El factor de devengamiento, lo que quiero calcular es lo que ha pasado desde el inicio de vigencia hasta la fecha de evaluación, es decir, de aquí hasta la línea roja, ¿sale? Donde la línea roja es nuestra fecha de evaluación. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber cuántos días han transcurrido de mi fecha de evaluación, de mi inicio de vigencia a mi fecha de evaluación. ¿Cómo obtengo ese resultado? Pues restando esas dos fechas. Fecha de evaluación menos el inicio de vigencia. Entonces voy a mi base y digo, pues mi fecha de evaluación la dejo fija menos mi inicio de vigencia de la póliza, ¿sale? Y entonces veo que tengo pues, unas cosas, pues, en principio a lo mejor no me sale tan raro. No sale tan raro, no lo alcanzamos a ver, pero pues aquí a lo mejor si eres muy observador, estás diciendo que han transcurrido más de los días totales de la vigencia de la póliza, que eso no tiene sentido, ¿no? Estás diciendo que una póliza tiene 10 días, pero que han transcurrido 80, ¿no? Entonces, pues ahí como que hay algo raro. Pero bueno, suponiendo que no nos damos cuenta de eso y que nos sale algo bonito en este punto, tu siguiente paso sería calcular el factor de devengamiento, ¿sale? Factor de devengamiento. Que lo obtienes como los días transcurridos entre los días totales. Y entonces, cuando haces esta fórmula aquí, ya te sale ahora sí algo que te debe de saltar. Y es que tienes factores menores a 0 y mayores a 1, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Este factor de devengamiento lo arreglamos de dos maneras, ya sea poniendo una condicional en este factor de devengamiento o poniendo una condicional en estos días transcurridos. En estos días transcurridos, para el factor de devengamiento puedes tener otros dos escenarios además de este. Puedes tener que tu factor de que tu fecha de evaluación esté hasta acá y entonces si tu fecha de evaluación está después de tu fin de vigencia de la póliza, los días transcurridos son todos, ¿no? Todos los de tu póliza. Entonces, vamos a poner esa condición primero en la base. Tus días transcurridos y vamos a decir que si tu fecha de fin de vigencia es menor o igual a la fecha de evaluación, entonces los días transcurridos van a ser los días totales y si no, pues que haga la resta que habíamos dicho, ¿no? Y entonces aquí ya no tienes cosas raras, al menos ya no tienes factores mayores a 1, pero ahora seguimos teniendo factores menores a 0. Y estos son por pólizas que todavía no inician vigencia la póliza. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener algo de este estilo. Vas a tener que tu fecha de evaluación está acá, que tus días transcurridos pues están acá, que realmente son 0 y que todavía no inicia vigencia la póliza. Entonces, tendrás que ponerle una condición para decir que si tu fecha de evaluación es menor que el inicio de vigencia de la póliza, entonces que no ha transcurrido ningún día, ¿sale? Quito esta y le pongo aquí otra condición y digo que si
tu fecha de evaluación es menor que tu inicio de vigencia de la póliza, entonces ponle que no ha transcurrido ningún día y si no, quizás lo que habías indicado, dejamos esta fija y entonces ya no te sale nada de cosas raras. Y creo que por aquí nos hacía falta sumar por ahí un día porque si no nos iba a salir algo raro. Eso de un día, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que sumarle un día? Antes de que haga alguna cosa, voy a cambiar aquí, agregué una línea. Voy a copiar estas fórmulas, las voy a pegar aquí arriba y voy a decir, a ver, ¿qué pasa? Voy a hacer una prueba, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una póliza que inicia vigencia justo el día de mi fecha de evaluación y termina un día después? Días totales que me cubre todo el 30 de junio y me cubre todo el 1 de julio. Mis días totales de cobertura son 2. ¿Cuántos días han transcurrido? Si estoy parada exactamente a la mitad de la vigencia de la póliza, pues me debe, aquí el resultado debe de ser un 1 sí o sí, ¿sale? Entonces, ahí me doy cuenta que me hace falta sumarle un 1 a mi resta, porque si no, me estoy comiendo un día y con eso obtengo mi factor de devengamiento. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Sí. ¿Dudas? Sale. Ya me llegó. Vamos a ver. ¿Quién sabe qué hicimos? El del lado derecho es el de su compañero, el del lado izquierdo es el que hemos estado haciendo en clase. Entonces vamos a ver qué hizo. Vamos a deshacer su tarea. Factor de devengamiento. En primera, su factor de devengamiento sale 0, 1, 3, 6 y algo raro, que eso no puede ser, ¿sale? Factor de devengamiento, aquí ya sale algo pues, más o menos consistente, pero fíjense cómo se queda truncado por ahí en 0.03, ¿no? Y nosotros, de este lado, factor de no devengamiento, por acá lo tenemos calculado. Factor de no devengamiento hasta 0.8, 0.9, 0.7, 0.3, ¿sale? Entonces, y aquí esto es la multiplicación de quién sabe qué, si es error, quién sabe qué, y pues, quién sabe. Pero él dice, a mí sí me salió el devengado. Quién sabe cómo le salió el devengado porque hay unas cosas ahí raras. Supongo que están en el mismo orden. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. A ver, antes de hacerlo, ¿ustedes cómo revisarían, cómo le harían una auditoría a este archivo? Para saber, ¿qué tal que su compañía es una compañía y dice, yo estoy súper seguro de que mis cálculos están correctos y si sale un error es porque la información está mal, pues considerará como 0, ¿no? A lo mejor. ¿Qué es lo que harían para comprobar que está incorrecto?
Porque fíjense, en principio, este es nuestro cálculo. El lado izquierdo es lo que hicimos en clase, el del lado derecho es el de su compañero. Y él dice, pues yo tengo una diferencia por ahí de 2,000, 3,000 pesos, ¿no? Y así como de bote pronto ves la primera póliza, la segunda, el segundo registro, el tercer registro y le salen, ¿no? O sea, pareciera que está bien, pero son 1,300 registros, lo cual no vamos a hacer uno por uno. ¿Qué es lo que harían para ver dónde está la diferencia? Yo lo que haría tal vez sería filtrar las primas, bueno, más bien filtrar el fin de vigencia de las pólizas y revisar que la prima de vengada sea igual a la prima inicial. Entonces, si hay ahí un desfase, a lo mejor con el fin de vigencia, es en donde, pues sí, como que no. Que algo está mal, ¿no? Entonces dices, fin de vigencia, todas las que ya terminaron vigencia, es decir, de aquí a aquí, acá, acá, acá. Todas estas, si yo sumo mi prima de vengada, me debe de dar igual subtotal 9. Este con este debe de ser lo mismo. Sí, da lo mismo. Es más, vamos a ver si estamos haciendo. No me da la suma, ¿no? Porque trae unos errores. Vamos a quitar este. ¿Dónde está la de vengada? Nosotros traemos 18,799,000 y su compañero trae 18,823,000. Por ahí 24,000, 25,000 pesos. Entonces ya lo hicimos, sí, está correcto. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Yo usaría la función de Excel para ver si algo es igual a otra y filtraría las que son falsas. Ese me suena mejor. Vamos a abrir. Voy a abrir una póliza. Bueno, a ver, ¿alguien más? Podríamos, Dime. perdón, podríamos hacer lo que se hizo hace rato, donde hizo una tabla dinámica y comparó, bueno, y sumó mis recuerdos ciertos campos y podría comparar esa tabla dinámica del documento con el de mi compañero. Ahí va. Voy a utilizar una combinación de ustedes, de las últimas dos respuestas. Yo sé que esta es la de su compañero y entonces, pues como no sé qué tal que miren, justo algo hizo por aquí, ¿no? Algo, la referencia se perdió en algún lado. No sé si fui yo o si ya es el archivo. Vamos a suponer que no le puso nada que algo se le fue aquí, ¿sale? Entonces, esta es la póliza y este es el de su compañero. Quiero suponer, voy a poner aquí la prima, voy a copiar. Prima de vengada, ¿sale? Puedo hacer varias cosas. Esta es mi prima de vengada. Lo puedo restar. Este es el del alumno. Este es el de, es más, este es CIA y este es auditoría, ¿vale? Si lo resto,
diferencia. Y veo que hay varias que tienen diferencia, ¿no? A lo mejor me iría a las más grandes, a las que tienen diferencia más grandes. Me voy, es más, a la más grande. ¿Vale? El tema aquí que puede suceder es que, no sé, estoy suponiendo que el orden de su base es igual al orden de mi base, pero no necesariamente, ¿no? Voy a ver esta póliza, que es la 172. Filtro la 172. Entonces fui yo. $172 contra su 172. Esta es una póliza que inicia vigencia después de mi fecha de evaluación. Si inicia vigencia después de la fecha de evaluación, ¿qué espero de esta póliza? Que cuánto debe de ser la prima de vengada. ¿Qué ven aquí en esta línea? Si la fecha de evaluación es 30 de junio de 2024. Que la prima de vengada debería de ser 0 porque aún no inicia la vigencia. Más bien, si ya inició vigencia. Ya inició vigencia, ¿no? De hecho, es una póliza que todavía está vigente. Este es el monto de prima y este es el monto de prima de vengada. ¿Qué está chueco aquí? ¿O qué es lo que no debe qué es lo que tenemos seguro? Maestra, disculpe, pero si la vigencia todavía no acaba, entonces el factor de devengamiento no debería de ser menor a 1 en lugar de 1. Debería de ser menor a 1, ¿no? Debería, y sí, de hecho sí está, pero esto, quién sabe por qué sale tal cual la prima. ¿Ya vieron? Algo está en esta fórmula raro. Su factor de devengamiento parece estar bien calculado. Vamos a ver el de acá. El factor de devengamiento, aquí está. Este es el que hicimos ahorita en clase. 958904. Fíjense. 958904. 95 8904 y este es 9587. Quién sabe, ¿no? O sea, dice que sacó los días transcurridos. Es porque por cómo estás calculando del date if, seguramente te corta por ahí algún día. Ah, ya. Sí, es lo que le comentaba al inicio. En ese Excel que le mandé, sí, todavía venía un par de errores, incluyendo el de sumarle 1. Y justo Sí. esos números que me salen ahí son porque Ajá. son, esos según yo son ceros, o no recuerdo bien. Sí. Pero agregando el +1, te quita todo eso. Y es que Ok. igual, usando esa fórmula fue por lo que le dije que tenía la inquietud de los Sí. cálculos. Y aquí, justo, fíjense, o sea, su factor de devengamiento igual seguramente es por lo de un 1, ¿no? A ver, vamos a ver. Nosotros podemos hacer la prueba aquí. Si le quitamos el 1, 95, 61. Creo que tampoco le está sumando el 1 aquí. 95, 87, 91. 95, 87, 91. Vean.
El factor de devengamiento de su compañero justo no considera el sumarle un 1 ni en los días totales ni en los días transcurridos. Entonces, yo lo que hice aquí fue quitárselos también a mi fórmula para que lleguemos al mismo factor de devengamiento. Entonces, si estoy haciendo como pruebas en nuestro modelo para ver cuál es el error, o para ver dónde pudiera estar el error, ¿no? Y efectivamente, pues ya dice, no consideré el +1, ok, nosotros tampoco lo vamos a considerar para ver qué otro error posiblemente puede estar en esta línea, específicamente en esta línea. La prima de vengada, de todos modos, aunque tengamos un factor que no tenga sumado el día, o sea, que tengamos el error en el cálculo, tenemos una prima de 233,945, mientras que el de su compañero es tal cual la prima total, ¿no? O sea, dice, pues ya todo está devengado, ¿no? Ese es el cálculo, todo está devengado y dice que si esto es 0, entonces pues ponme la prima, ¿no? Entonces, esta condición que le está poniendo aquí de, pues sí, MF, que no sé, sabemos que es MF, pero si este es 0, entonces ponme la prima, es lo que está haciendo que la prima de vengada sea ¿no? El error también está aquí, que quién sabe que dice que no hay días faltantes porque considera los meses y entonces ya hace una combinación entre meses, días, fechas y ya todo un caos, ¿no? Por ahí está el error. Pero si ustedes filtran su póliza 172, bueno, creo que había un error ahí en la numeración de las pólizas, pero deben de ir, cada renglón debe de ir con un número consecutivo. Les debe de dar tal cual el mismo factor .9589041096, ¿sale? Igualitito, igualitito. ¿Alguna otra duda? Recomendación. Corrijan este archivo para ustedes. Ya no les voy a dejar ninguna otra tarea de factor de devengamiento, específicamente de alguna base. Vamos a seguir utilizando el cálculo. Sí, les voy a pasar otra base. Sí, vamos a hacer otra vez cálculos del factor. Sí, me voy a ir más rápido en el factor. Sí. El siguiente tema es algo que se llama traspaso de cartera, pero necesitamos entrar un poquito al reaseguro. Entonces necesitamos ver, ahora sí, bueno, mañana comenzamos con teoría, conceptos, características de contratos de reaseguro y seguramente, o espero poder llegar a contratos proporcionales, cuota parte, ¿sale? Una vez que podamos llegar a ese tema, nos vamos a regresar otra vez a factor de devengamiento y no devengamiento para hacer algo que se llama traspaso de cartera o cálculos de traspaso de cartera. Esto de traspaso de cartera, les cuento un poquito, tiene que ver con cuando una compañía cancela un contrato de reaseguro y hace ajustes a las primas cedidas, pero solamente le puede hacer ajustes a la parte no devengada de la prima porque la parte devengada transcurrió con una cobertura o con una cesión en específico del contrato que estaba en vigor en ese momento. Va de nuevo. Tienes una póliza emitida, una compañía emite una póliza, tiene un contrato de reaseguro, el contrato de reaseguro cedes un porcentaje, retienes un porcentaje en función a ciertas características del contrato, pero bueno, cedes un monto, retienes el complemento, va transcurriendo el tiempo, tienes un factor de devengamiento, un factor de no devengamiento que se va moviendo conforme va pasando la vigencia de la póliza. Y puede ser que a la mitad de la vigencia de la póliza el contrato de reaseguro sea cancelado. Necesitamos saber de cuánto es la prima cedida no devengada, cuánto en teoría nos van a regresar porque el contrato se cancela y la reaseguradora dice, pues aquí está lo que yo tenía, ten lo tuyo, yo ya no tengo responsabilidad contigo. Nos regresa esa prima cedida no devengada y tenemos de dos, bueno, tenemos de tres. Retenerlo todo, cederlo
con la misma proporción o cederlo con una proporción diferente. El challenge que tenemos ahí es cuando el contrato de reaseguro nuevo cambia la proporción. Revisen nuevamente su archivo. Si tienen alguna duda en específico, con gusto lo podemos comenzar a ver mañana. Si quieren, nos conectamos. La clase empieza a las 8 en punto para que veamos cualquier duda del factor de devengamiento que hayan tratado de corregir o que no les salga o lo que sea. Les puedo mandar del archivo que hicimos hoy, sin fórmulas, el factor de devengamiento con decimales a lo que debieron de haber llegado y el factor de no devengamiento con decimales al que debieron de haber llegado, ¿sale? Y bueno, pues el cálculo de la prima devengada y no devengada, pues no es más que la prima por esos factores, ¿vale? Para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan comparar, ¿vale? Con eso. ¿Alguna duda? Vale. No, maestra. Súper. Entonces, dejamos la clase hasta aquí. Nos vemos mañana.